¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien. En este video estaremos preparando juntos el estudio 49 para este fin de semana, 3 al 4 de febrero 2024. Sean bienvenidos y comenzamos. El tema a modo de pregunta dice, ¿será que Jehová responde mis oraciones? El texto temático dice, ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración y yo los escucharé. Jeremías 29:12. Este estudio nos ayudará a apreciar la oración y a confiar en que Jehová siempre nos escucha y el que Él nos escuche tiene algunas implicaciones. Y vamos a ver cómo Él responde nuestras oraciones de una manera justa y también con amor. Párrafos 1 y 2. ¿Por qué podríamos sentir que Jehová no responde nuestras oraciones? Bueno, aquí se ponen algunas situaciones de hermanos que han tenido metas espirituales y no se les da, hermanos que están pasando problemas de salud y la cosa no parece mejorar. E incluso un ejemplo muy interesante, padres que oran para que su hijo siga en la congregación, pero el hijo decide abandonar. Esto también es una situación recurrente. Entonces, ellos y nosotros podríamos estar pidiéndole a Jehová que haga algo, pero no llega la respuesta. Y entonces podríamos sentir, como no llega la respuesta, que nuestras oraciones no son escuchadas, o a lo mejor nos parece que sí responde las de los demás, pero no las nuestras. Hay hermanos, estos son algunos ejemplos, no son los únicos ejemplos. Algunos piden un cónyuge, un novio, una novia, una esposa, un esposo, y es algo que nos deja pensando porque hay quienes han dicho, han reconocido que se han desvivido orando por algo específico y no llega. Entonces, eso es lo que enfatiza este párrafo. Número 3. ¿Qué preguntas responderemos o analizaremos en este artículo? Bueno, las siguientes. Número 1. ¿Qué podemos esperar de Jehová? Número 2. ¿Qué espera Él de nosotros en este contexto de la oración? Y 3. ¿Por qué pudiera ser necesario cambiar algunas de nuestras peticiones? El primer subtema, lo que podemos esperar de Jehová. Párrafo 4. Según Jeremías 29:12, ¿qué nos ha prometido Jehová? Y podemos ver, aquí dice, ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración y yo los escucharé. Notemos, dice, Él promete escuchar nuestras oraciones. Pero escuchar no es lo mismo que conceder. Alguien puede escuchar las peticiones de otra persona, pero eso no significa que vaya a concederlas. Los padres, por ejemplo, pueden escuchar las peticiones de su hijo pequeño que está tal vez hasta haciendo berrinche, caprichos, y ellos lo escuchan, pero no significa que le van a dar todo lo que él les está pidiendo. Y eso es lo que destaca este párrafo. Algunas cosas podrían darse, incluso cosas que aparentemente no hay solución en este sistema. Jehová puede mover los asuntos, pero Él siempre tiene la última palabra. Número 5. ¿Qué tiene en cuenta Jehová cuando escucha nuestras oraciones? Respuesta sencilla. Tiene en cuenta su propósito. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ese propósito no es que a Él lo restrinja, pero hay algunas cosas que, según entendemos, Él no puede o no debe intervenir, porque entonces no se estaría demostrando, zanjando la cuestión que se planteó en el jardín del Edén. Básicamente era que los seres humanos pueden gobernarse solos sin la ayuda de Dios, entonces Dios dejó un tiempo para que así fuera, y es lo que se ha estado
viendo. Es así como lo entendemos. Y se pone el ejemplo de que si Él resolviera todos los problemas que hoy afectan al mundo, como algunos dicen, si yo fuera Dios, yo resolvería todo. Pero entonces algunos podrían pensar lo que se planteó en un principio, que Él nos está restringiendo de algo mejor al al no dejar que nos gobernemos nosotros mismos. Número 6. ¿Por qué es importante que estemos convencidos de que Jehová siempre actúa con amor y justicia? Bueno, porque hay que reconocer que Jehová hace lo que Él considera, como Él lo considera y cuando Él quiere. Y por nuestro bien es mejor no cuestionarlo. Él analiza cada circunstancia de manera personal, Él cada caso de manera individual, no colectivo. Se pone el ejemplo del rey Ezequías. Él enfermó y rogó ser curado y Jehová lo curó, pero Pablo no. Entonces, no podemos pensar que porque a alguien sí o porque a alguien no, con nosotros va a ser lo mismo. Tendremos que hacer nuestra petición de oración a Él y esperar en Él. Y así hay otros ejemplos, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, pero no significa que Jehová fue malo. Él consideró cosas que nosotros ni imaginamos y podemos estar seguros, el principio es este: Él nunca comete injusticias y ama tanto a sus siervos, pero tiene un propósito distinto para cada siervo. En ocasiones, cada siervo ya cumplió su propósito, mientras que otro todavía no. Entonces, Él considera eso también. Lo que coloquialmente algunos dicen, ya llegó su tiempo, y a otros no había llegado su tiempo. Y aunque la tuvieron de frente, no les llegó, no les tocó ni un solo cabello. ¿Por qué? Porque Jehová los cuidó por el propósito que tenía para ellos. Y también se menciona que el que a veces las oraciones que hacemos no reciban una respuesta, una complacencia inmediata, esto no debe hacer jamás, es un error que podríamos cometer de quejarnos de Jehová. Tienes a alguien que se pone a reclamarle, enojado, el peor de los casos, alguien que hasta lo insulta, porque no contesta tu oración. Bueno, esto para algunos podría ser impensable, pero hay personas que así lo han manejado. ¿Qué evitamos hacer y por qué? Párrafo 7. Compararnos con otros. Y si nos comparamos con alguien que a lo mejor simplemente alguien ajeno a nosotros mismos, llevamos las de perder. ¿Por qué? Porque la comparación es destructiva. Pudiera ser que nos sintiéramos mucho más que otros o mucho menos que otros, pero la Biblia dice que no debemos compararnos con los demás, sino más bien con quien nosotros éramos ayer, el año anterior, hace 5 años, hace 10 años. Compararnos con nosotros mismos, nuestra propia obra. Nadie tiene idea de las luchas, las batallas que ha tenido que pasar la otra persona. Por eso no es bueno compararse. Hay quienes lo han tenido muy fácil, otros muy difícil, pero ahí están. Y nuevamente, Pablo podría haber pensado, bueno, pero ¿por qué Jehová sí curó al rey Ezequías y a mí no? ¿Por qué salvó a Pedro, pero a mí no? Y a Santiago tampoco. Entonces son cosas, hermanos, que podrían hacernos minar nuestra felicidad. Y aquí se pone un ejemplo muy fuerte de una hermana que su esposo estaba enfermo de cáncer y ella, aparte de apoyarlo, estuvo orando por él, y también otras 2 hermanas muy mayores tenían la misma enfermedad y
La hermana oraba por su esposo y por estas dos hermanas, pero pasó lo inesperado. Su esposo murió y las dos hermanas se salvaron. ¿Qué pasó allí? ¿Será que ellas le robaron la bendición a la hermana? En realidad no, pero es algo muy complejo de decirle a la hermana, no diga nada, no se queje, porque y tratar de imaginar lo que ella sintió es muy complicado. Y aquí se pone esto con el tema de la comparación para evitar compararnos. Sabemos que Jehová va a quitar de una vez y para siempre todo lo que nos hace sufrir y que ansía resucitar a sus siervos. ¿Por qué? Porque estas hermanas mayores quizás se salvaron de un cáncer, pero no se salvarán de morir en este sistema, mientras el fin no venga, y es más, el fin vendrá y dice la organización que incluso algunos hermanos, así como hay bajas en una guerra, habrán bajas también en Armagedón. Entonces, es algo que es inevitable. Al final, solo Jehová es nuestra esperanza. Solo Él nos ofrece la resurrección y la vida eterna. Mientras que este sistema nos ofrece una corta existencia pasajera. Pasemos al párrafo 8, según Isaías 43:2, y vamos a ver estas palabras que están aquí. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, y al atravesar los ríos, estos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te chamuscarán. ¿Qué está diciéndonos este texto? Y bueno, dice la pregunta, ¿qué hace Jehová para apoyarnos? Bueno, ahí no dice no se va a mojar, ahí no dice no se va a quemar. Es claro este texto, no está diciendo que no habrá fuego, que no nos mojaremos, que no habrán retos, que no habrán desafíos. Está diciendo que cuando pasemos por el agua, sí, Él estará con nosotros. No nos vamos a ahogar, dice allí, en esos ríos. Y va a haber fuego, pero no nos quemaremos, dice el texto. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros, promete aquí el texto. Entonces, eso hace Jehová, nos garantiza, nos da esta promesa. La pregunta es si le creemos a Él esta promesa, le creemos a Jehová, confiamos en Él, que Él nos va a ayudar estando con nosotros. Entonces ahí está un punto. Luego la siguiente, y esto incluye un video, cómo nos ayuda la oración cuando pasamos por pruebas difíciles. Y ese video muestra cómo la oración puede darnos paz, pero no cualquier paz, una paz que supera todo entendimiento en medio de nuestras pruebas. En medio de nuestras tormentas, Jehová puede darnos la calma, la estabilidad mental, espiritual para aguantar esa tormenta que nos está atormentando o acaeciendo. El hermano también cuenta que la oración le ayuda a no perder la esperanza en un cambio que solo Jehová puede traer, no en este sistema, sino en el nuevo mundo. Ahora pasamos al siguiente, que es el párrafo 9. Y aquí entramos en el subtema, lo que Jehová espera de nosotros. El párrafo 9 incluye la lectura de Santiago 1, 6 y 7. Leamos juntos. Pero que siga pidiendo con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová. ¿Cómo destaca este texto la importancia de confiar en que Jehová nos ayudará? Y el párrafo amplía esto diciéndonos que
Él espera que nosotros confiemos en Él. Es decir, que no dudemos de Él. Es como cuando alguien acude con un especialista médico y tiene confianza en Él, no duda, pero a lo mejor llega otra persona que ha tenido malas experiencias con otros especialistas y va con ciertas dudas, pero ha escuchado las mejores referencias de esta persona, así que tiene cierta confianza. Y después de darse cuenta que sí puede confiar en Él, no tiene ninguna duda. Jehová espera que confiemos en Él y que no dudemos. Otra mentira diabólica es que Dios no se interesa por nosotros, Él tiene cosas mejores y más importantes que hacer. Y sí debemos entender esto, no le interesamos a otras personas, es decir, nuestra vida, nuestros problemas, generalmente no le interesan a los demás. Podría ser que los padres sí se interesen en los problemas de sus hijos y en querer ayudarlos, y a lo mejor a algunos hijos les interesan los problemas de sus padres, pero no es realista esperar que los demás estén interesados en nuestros problemas. Eso generalmente no se maneja así. Pero en 1 de Pedro 5:7 dice que Dios sí se interesa por nosotros. Ahora bien, Él sí se interesa en el mundo, pero el mundo no se interesa en Él, aborrece las cosas de Dios. Entonces, Él puede, dice el texto, ayudarnos con la oración, pero nosotros debemos pedir sin dudar. Algo corto dice aquí es una frase, no nos dejemos vencer por las dudas. Es como si pudiéramos visualizar que ya estamos recibiendo eso que estamos pidiendo. Podemos cerrar nuestros ojos y visualizarnos. Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan, pídanlo, y dio a entender como si ya lo hubieran recibido, como si ya está frente a ustedes. Entonces es un punto importante, una perla escondida, en vez de solo pedir y veremos qué pasa, a saber qué pasará, pero estamos probando, eso no es el nivel de confianza que se nos pide en Santiago 1, 6 y 7. Pasamos ahora al número 10. Ponga un ejemplo que demuestre cómo poner de nuestra parte después de orar. Entonces aquí se pone el ejemplo de un hermano que quiere asistir a la asamblea regional y hace una oración a Jehová, específicamente que lo ayude a conseguir el permiso del jefe. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Pero ¿cómo puede el hermano poner de su parte a este respecto? Él confía en que Jehová hará su parte. Pero ahora, ¿cuál sería la función, cuál sería la parte del hermano a este punto? Bueno, él tendrá que mover sus pies, abrir su boca, buscar las palabras, buscar el momento conveniente para hablar con el jefe. Y si no se da la primera, tendrá que pensar en otras opciones, como por ejemplo, negociar con un compañero un cambio de horario, si fuera posible, buscar otras opciones. En una ocasión, la atalaya habló de un hermano que le pagó a un compañero para que lo cubriera, no cambió de turno, le pagó a alguien más. Otra opción, ¿será posible asistir a otra asamblea en otro momento que no le intervenga? Si ya agotó estas otras opciones. Entonces ahí está, un ejemplo. Número 11. ¿Por qué debemos orar con insistencia? Porque Jehová no se cansa de orar, de oírnos. Jehová no se cansa de oír, de escuchar y de decirnos que oremos. Esto se destacó en Lucas 18, 1 al 7. Entonces, hay personas que tienen esa cualidad, esa característica de la insistencia. Están allí, así esté lloviendo, tronando, sol. Ellos ahí están insistiendo en trámites administrativos,
muy burocráticos, ellos ahí están. Entonces dice Jesucristo, si hay personas así, que al final consiguen lo que desean, ¿con cuánta más razón ustedes deben persistir en la oración? Es un mandamiento, no darnos por vencidos en la oración. Así que, repito, esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, también capítulo 18, 1 al 7. Estamos demostrando que lo que estamos pidiendo no es un capricho y que acudimos a Él porque sabemos que Él nos puede ayudar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él sí, y confiamos en Él. Eso debemos decírselo en la oración. ¿Por qué pudiera ser necesario cambiar algunas de nuestras peticiones? Párrafo 12, parte A. ¿Qué pudiéramos preguntarnos y por qué? Bueno, la primera, ¿será que lo que estoy pidiendo es lo más indicado? Sí, a veces creemos que sabemos qué es lo que queremos, pero no nos damos cuenta que desde otra perspectiva, quizás eso es lo que queremos, pero no es lo más conveniente. Entonces es un punto importante. Por ejemplo, quizás alguien quiera ir a otro país, ir a Betel, ir a otro territorio con mayor necesidad, pero el irse implicaría prácticamente destruir su hogar, porque sus padres, porque a lo mejor su familia lo necesitan en ese momento, quizá por razones de salud, razones económicas, y el mundo en general no comparte esta perspectiva. El mundo en general comparte que los hijos deben volar y dejar a sus padres o a su familia como sea que queden. Es problema de ellos, no es problema de los hijos. Eso es lo que el mundo dice. Pero pensemos, ¿de qué nos serviría ir a otro territorio, a otra asignación, si el precio a pagar es permitir que nuestra familia se destruya? Un ejemplo. Pero al final cada quien toma su decisión. Eso es por un lado. Aquí se pone un ejemplo también. Los padres mencionados en el párrafo 1, ellos le pidieron a Dios que hiciera que su hijo siguiera en la verdad, como si fuera como cambiar un chip del corazón, se cambia y se pone otro. Y la intención es buena, pero en realidad recordar que Jehová no obliga a nadie a servirle. Así que pedirle a los hermanos, quizá a los ancianos, quizá a otros hermanos, que obliguen, que presionen al hijo o a la hija que piensa así, para que entienda, quizás eso no sea lo más conveniente. ¿Por qué? Porque entonces ya sería algo obligado, algo forzado, y Jehová no quiere las cosas a la fuerza. Entonces dice, en vez de eso podrían pedir que los ayude a ellos a llegar al corazón de su hijo para que él ame y quiera ser amigo de Jehová, con su buen ejemplo, con sus buenas palabras, respetando su individualidad y entendiendo que es el libre albedrío que el hijo o la hija tienen. Hermanos, esto es muy complicado. Los que lo hemos vivido sabemos la impotencia que da ver a nuestro ser querido cómo él voluntariamente toma una decisión que no era lo que esperábamos. ¿Quién iba a imaginar que ese bebé que recibió en sus brazos, que amamantó, que cuidó, que se desvivió por alimentarlo, por darle la mejor educación, los mejores colegios, la mejor comida, la mejor salud, la mejor educación, crianza, los mejores paseos, ahora se para y le dice, no me interesa ni tu religión, ni tu Dios, ni la Biblia, ni nada. Quiero vivir mi vida porque esa es mi decisión. Y entonces uno piensa, ¿es este el objetivo de traer hijos a este mundo? ¿Es realmente es el precio de traer hijos a este sistema?
Entonces es bueno que los que no tienen familia aún sopesen, es decir, piensen si algún día ellos podrían vivir con esa carga, con ese impacto emocional de ver que ese bebé que están procreando se va a parar y les va a decir que no quiere saber nada ni de ellos, ni de Dios, nadie, más que de él mismo. Es algo lamentablemente que ocurre y es parte de la tribulación de la carne de este sistema, inherentemente. Curioso es un fenómeno es que hay malos padres que terminan teniendo buenos hijos, hay malos padres que tienen peores hijos que ellos, y hay buenos padres que tienen malos hijos, y hay buenos padres que tienen buenos hijos. Se mira de todo, así que no existe una fórmula infalible que garantice que por ir al salón del reino, por llevarlos a predicar, orar con ellos, automáticamente van a ser buenos adultos, buenos hijos de Jehová. Al final, cada quien tiene su decisión a tomar. Bien, ese es un punto, quizá me explayé un poco, pero estamos tratando de entender la información, entender que hay cosas que escapan de nuestro alcance y que no estamos leyendo solo como loritos. Hay otro video que estoy preparando donde únicamente en menos de 9 minutos aproximadamente eh, desarrollo todo el estudio, pero realmente no hay explicación, solamente respuesta, lectura, respuesta y ya. La parte B de esta pregunta es ¿qué debemos tener en cuenta para que nuestras oraciones sean respetuosas? Este es un punto también importante, porque hay quienes cuando están orando le ponen sobrenombres al Creador. Diosito, imagínense, ya es un diminutivo. Hay quienes lo dicen, lo digo de cariño. Otros le dicen buenos días. Otros le dicen que le mandan saludos a Jesús y a los ángeles. Y como ya mencioné, hay otros que hasta se atreven a insultarlo. Y es algo que, como hemos visto, mejor nos mordemos la lengua, mejor nos ponemos las manos en la boca y no decimos nada, por nuestro bien. Así que es algo que podemos asegurarnos que lo que pedimos esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y una pregunta que algunos podrían pensar, ¿está mal entonces pedir una casa? ¿Está mal entonces pedir, pensemos, ropa, calzado? ¿Qué diríamos si alguien nos hace esa pregunta? ¿O solo hay que pedir, bueno, que la predicación se siga desarrollando, que hayan más donativos a la obra mundial? ¿Será que solo eso hay que pedir? Primera de Juan 5:14. Hermanos, cualquier cosa que se relacione con la voluntad de Jehová la podemos pedir. Entonces, si necesita calzado o ropa para predicar, pídalo, porque es parte de la voluntad de Jehová. Un precursor o una precursora está pidiendo una casa en oración, y esto le va a permitir vivir seguro o segura en su asignación, así que pídalo. Puede poner hasta el estilo lo que está pidiendo, y Jehová contesta muchas veces esos detalles específicos. ¿A quién pide un cónyuge? Pídalo, porque eso le va a ayudar también a realizar la voluntad de Jehová en paz y en integridad y en armonía. Ahora, alguien que está pidiendo los vinos más caros, los licores más caros, los viajes más caros, en primera clase, bueno, esa persona, me reservo los comentarios a ese respecto, porque ya se desvió del tema con ese tipo, esa mentalidad, y lamentablemente ocurre también. Y luego dice no sea exigente. Esto suena como reclamos. Hay personas que le reclaman a Jehová. Es increíble. Le exigen como si él fuera su trabajador, su personal de servicio. Algunos así lo han ejemplificado, que Dios no es nuestro, como el mesero que nos sirve lo que le pedimos y nosotros solo tronamos los dedos y él ahí va a estar. Así no debemos vernos. Somos siervos de Dios. Somos sirvientes de Él, no al revés. Y esto es importante entenderlo.
Incluso los hermanos que tienen privilegios y autoridad en la congregación entienden que lo que Jehová permite que pasa con la congregación, hasta en casos legales, es por una razón, y nadie puede ponerse a reclamarle o, o hacerle quejas a Jehová. Y por último, darle las gracias cada día. Hermanos, a veces damos por sentadas las bendiciones que tenemos, la comida que tenemos, el techo, el abrigo que tenemos. Hay quienes en estos momentos están en situaciones de rehenes, secuestrados, en situaciones de guerra, no tienen agua, no tienen alimento. Y en todo el mundo hay hospitales y hay personas en esos hospitales y son situaciones indecibles. Y nosotros, no estoy diciendo que no es importante los problemas que tenemos, pero demos siempre gracias a Jehová por lo que tenemos a nuestro alrededor. Párrafo 13. Según Hebreos 4:16, ¿en qué momento nos ayuda Jehová? Y ahí dice, en el momento en que necesitamos ayuda. Eso lo dice al final. Así que es importante pensar si es el momento indicado o como se ha escuchado en otras ocasiones, el tiempo perfecto de Jehová. Ni antes ni después, sino en el momento perfecto. ¿Cuántas jovencitas, cuántos jovencitos a temprana edad decidieron tener una relación amorosa, romántica, huyeron de casa, abandonaron su hogar, buscando lo que según ellos era el verdadero amor, y nada más encontraron lo peor de esa persona que idealizaron? Según ellos ese era el tiempo perfecto, y por reclamar su herencia a un momento temprano, les fue de mal en peor. Y no solo perdieron su juventud con una persona que no valía la pena, sino que también nunca conocieron el verdadero amor, se dieron cuenta que no era amor. Así que, hermanos, ahí está, el tiempo perfecto de Jehová. A veces podemos desesperarnos, quisiéramos que fuera ya, en este momento. Entonces, aquí se pone el ejemplo, bueno, la respuesta ya fue dada. El mejor momento, el momento de Jehová. Eso es el punto, esa es la respuesta. 14. ¿Qué le enseña el ejemplo de Janis, la hermana que oraba para ir a Betel? Le tomó 5 años, menciona, para escuchar o ver la respuesta de su oración. Y en esos 5 años Jehová la entrenó y le ayudó a pulirse, a refinarse en cualidades. Necesitaba confiar más en él, mejorar sus hábitos de estudio, aprender que la felicidad no depende de las circunstancias. Y luego, no menciona si fue a Betel, pero sí a la obra de circuito. Bueno, hermanos, hay hermanos que su sueño es ir a Betel, otro su sueño es ir a la construcción, otro su sueño es la obra de circuito. Quizás otros ya están en esas facetas y su sueño ahora es ir a la sede mundial. Está bien, tienen derecho a soñar y a buscar esas metas espirituales. Entonces está bien orar por ellas también. En ocasiones la respuesta también puede ser, como estamos viendo, que Jehová nos está tratando de pulir o de enseñar cosas como ser más agradecidos con los demás, en vez de solo exigir y pedir. Jehová nos está puliendo para aprender a ser agradecidos, aprender a dar y a compartir, en vez de solo pensar que los demás deben darnos. Es un punto. En otros casos también se ha visto lo opuesto. Hay hermanos muy espirituales o hermanas muy espirituales, pero su único pecado es no ser de la simpatía de algún o de algunos nombrados
Y por lo tanto no hay una buena recomendación. Bueno, eso es algo que Jehová también detesta. Alguien que le cierra el paso a una hermana o a un hermano que está haciendo su lucha en la congregación. De hecho, se espera que haya una calificación razonable, a un grado razonable. No tiene que ser alguien realmente perfecto, porque entonces, empezando por los nombrados, no hay perfección, nadie es perfecto en la congregación. En fin, es un tema complejo, no es nada más de orar y mandar la solicitud, sino hay otros filtros y a veces pueden pasar cosas en esos filtros, lamentablemente. Y bueno, ahí está. Eh, Párrafo 15. ¿Por qué a veces es bueno que nuestras oraciones sean menos específicas? Bueno, aquí el párrafo plantea esa opción y pudiéramos sentirnos confundidos porque en un texto leímos que sí y en otro ahora estamos viendo que no. Lo importante es abrir nuestro corazón en oración. Decirle a Jehová que abra las oportunidades, las bendiciones que nosotros no alcanzamos a ver, pero Él sí, y que confiamos en Él. Entonces ahí está el punto. La hermana quería ir a la escuela de evangelizadores, menciona aquí, pero no llegó la respuesta. Entonces podría orarle a Jehová que la ayude a encontrar otras maneras de servir. También aquí se ponen las imágenes. Quiero comentarles esto de que, eh, es decir, nosotros elevamos a Jehová nuestra oración, nuestra situación, nuestro caso, pero no es que del cielo baje la solicitud, no es que la solicitud vaya enviada al cielo, que los ángeles la pasan allá en un filtro, no, no es así realmente. Sin embargo, sí están al tanto de todo lo que llenamos, de todo lo que estamos haciendo. Pero si una hermana o un hermano llena una solicitud y no hay una respuesta, también hay una instrucción que los ancianos bondadosamente deben reunirse con él o la solicitante y explicarle bondadosamente qué puntos ellos encontraron que le impiden, ¿sí? Y ser apto para ese momento en llenar la solicitud. Pero, ¿qué pasa? Si la hermana o el hermano llena la solicitud y él da por hecho o ella da por hecho que sí se fue y que lo van a llamar y tal vez ni siquiera llenaron la solicitud, solo la engavetaron por ahí. Bueno, en ese caso estamos viendo un problema de negligencia y entonces quizás la señal que Jehová le está dando es que puede ser feliz sirviendo de otras maneras, de otras facetas. Pero no está bien que alguien actúe con negligencia o irresponsabilidad y engavete la vida, el futuro de los hermanos. Más que últimamente se ha estado recalcando que hay que utilizar a los jóvenes, apoyarlos, aprovecharlos, porque si no se les aprovecha, si no se les estimula en ese sentido, el diablo y este sistema lo harán solo porque alguien les cerró el paso, lamentablemente. Entonces ahí está, hermanos, un ejemplo que nos deja pensando, meditando. Y bien, entonces, finalmente el 16 de que podemos estar convencidos que Jehová escucha nuestras oraciones. Responderá a nuestras oraciones de una manera que Él considera y quizás no sea la respuesta que esperábamos, quizás sí, quizás no, pero Él siempre escuchará nuestras oraciones. Y si sentimos que en un lugar no es, pidámosle que nos ayude a ser felices, a dar fruto, a florecer y prosperar donde sea que estemos. Bien, hermanos, este fue nuestro estudio para este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Espero que se encuentren bien. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias y hasta una próxima oportunidad.